Jo En-wan es una mujer de 38 años que lamentablemente no tuvo una buena educación por falta de recursos. Quiere convertirse en maestra de escuela, pero no aprobó su examen de enseñanza, por lo que ella actualmente estaba haciendo algunos trabajos para su mejor amiga Rika Bada, a quien había conocido cuando era más joven. Bada, que era dueña de una joyería, se había casado con el primer amor de su amiga, llamado Chang-won. Trabaja como médico. Llega a la casa de Bada tarde para devolver unas perlas. Bada le pide a su esposo que le lleve a su casa. En el camino, Go Chang-won ve que Ewan estaba lastimada y para en una farmacia para limpiar su herida. Ahí estos dos comen algo, ya que tuvieron al parecer una buena química. Ewan vive con su familia aún en una casa humilde, sin embargo, es una persona que hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. En el hogar de Bada parecía que lo tenía todo. Su esposo se encargaba del hogar y de su hija, mientras ella se dedicaba a la empresa. Que estos serán un poco los problemas a desarrollarse más adelante. En-wan siempre está padeciendo la falta de dinero en su hogar. Por otro lado, tenemos a Kwon Tae-hee, novio de En-wan, donde éste había estudiado durante 4 años en un esfuerzo por convertirse en funcionario público, pero no había tenido éxito. Jo En-wan estaba a su lado, ayudándolo financiera, moral y pacientemente. Hinan Cheol proviene de una familia pobre, pero está casado con una mujer de una familia rica. Dirige un negocio que en realidad es propiedad de su suegro, que siempre le está menospreciando por todo lo que hace. Conoce a la chica, que por cierto es mucho más joven que él. Ella va a desestabilizar su vida. A lo largo del drama, los eventos y las pruebas emocionales continúan empeorando, donde la tensión va en aumento. Como cuando el suegro de Badam, enojado con su hija y su esposa por malgastar el dinero de la familia. Pasan los días y la madre de Bada tuvo que mudarse con ellos a pesar de tener una grave enfermedad. La hermana menor de Eun-wan recibe la tarjeta de Hinan Cheol, donde más tarde ambos tendrán una relación secreta. Una noche Bada aparece en el mismo bar donde Kwon Tae-hee se estaba divirtiendo. Ella escucha a lo lejos que finalmente pasó la prueba, lo que llevó a Bada a llamar a su amiga y felicitarla por su éxito, lo que le tomó por sorpresa, pero tomó la decisión de no permitir que el hecho de que lo había mantenido en secreto afectara su entusiasmo mientras organizaba una fiesta para celebrar el éxito de su novio en la casa de campo de su amiga. Pero Tawan Chanki estaba irritado con ella a pesar de que detestaba a las amigas de la chica porque eran ricas mientras que él no lo era. Tawan Hee está molesto con la mujer porque niega tener sentimientos por Go Chang-won, el esposo de una de sus amigas. El esposo de Bada la ve a su amiga bañarse en la piscina y desde ahí la ve con otros ojos. El cuñado del doctor salva la vida de esta chica, hermana de Eun-wan, que desde ahí comienza una relación. Más tarde, el recién recibido, el novio de Eun-wan, le engaña con otra chica que queda embarazada. Le confronta a la protagonista donde ya no la soporta, ya que lo ha tratado como una madre y que no quiere saber nada más de ella. Las cosas con Bada y su esposo están siendo difíciles, donde esta hace un viaje y el esposo no está dispuesto a ir, por lo que Ewan se beneficiaría mucho. Ella le hace saber al médico que la esposa se iba con Deiki, un exnovio de Bada, con quien tuvo un beso cuando ambos eran jóvenes y vivían en Italia. Entristecido, el doctor inmediatamente acude a su ayuda después de emborracharse y esta vez tiene éxito pasando la noche juntos. Como ella no estaría presente, su amiga decidió darles la contraseña de acceso a su casa y oficina. Como su amiga no estaba presente y ella será la encargada de cuidar a su hija y estará en condiciones de aprovechar bastante bien esta situación en su casa. La madre Bada desconfía de la relación de estos dos. Bada, presionada por su vida, se emborracha, donde la lleva a su casa su exnovio.
El esposo duda al verla a Badá con este hombre sobre sus sentimientos por ella. Se destapa todo el engaño del cuñado del médico porque el amante le hace ir a la esposa donde estos par se encontraban secretamente. En un breve lapso de conversación, el doctor se despidió con un beso de la villana. Admite que desde su aventura no ha podido dejar de pensar en ella. Tristemente, la madre de Badá estaba en el fondo viendo cómo ella comenzaba a besarlo. Cuando intenta confrontarlo, se desmaya, lo que le resulta conveniente porque evita que la mujer le cuente a su amiga lo que sucedió. El cuñado, que aún seguía con su esposa, esta mujer trata de perdonarlo, pero pensaba que su esposo buscó a otra por su joven aspecto, cosa que ella con el tiempo lo había perdido. La villana se las arregla para entrar en la oficina y robar sus diseños de la colección más reciente de joyas de Badá, escapando por poco de la atención de su amiga. Badá estaba extremadamente molesta al enterarse de que otra persona envió el mismo diseño que ella yendo a la estación de policía. Una queja que hace que Ewan comience a preocuparse. Ella hace todo lo posible para persuadir a su amiga de que retire la denuncia. Lamentablemente, los padres del médico se enteran de que la hermana de Ho-Wan tuvo una aventura con el cuñado del médico. Todos lo menospreciaron desde ese entonces. La madre de Badá finalmente se ha despertado, manda a su amiga a su casa, lo cual agrada al villano porque quería estar segura de saber lo que la mujer recordaba sobre la noche en que se desmayó. La madre fingió no saber lo que había sucedido esa noche. Llega Badá, inmediatamente comparte todo lo que sucedió con su hija. Badá, como sabía que si la confrontaba, siempre lo negaría. Se arma de valor para enfrentar a su amiga en un café, abofeteando a la mujer. Apenas la ve y luego hace lo mismo con el otro engañador. Ambos chicos se sentaron uno al lado del otro y luego comenzó a contarles todo lo que había descubierto. Estaban avergonzados que permanecieron en silencio todo el tiempo mientras Badá les insultó y golpeó a estos pares. Debido a su valentía, los padres aparecieron de inmediato. La familia, que se enteraron de todo lo que ocurrió y como resultado se avergonzaron frente a todos. Una vez que han admitido sus errores, regresa a casa y pide perdón a su esposa, pero ella decide no darle los papeles del divorcio, por lo que comienza a empacar y se va de la casa, a pesar de que su economía estaba en apuros como resultado de los acontecimientos recientes. Decidió que la mejor manera de vengarse de ellos por el percance de la joyería era de mostrarles que podía sobrevivir sola en otro lugar. La villana también busca a Badá y le pide perdón mientras asume la responsabilidad de todo lo que ocurrió. La madre de Badá ya era consciente de lo complicada la situación de su hija y ve la desgracia junto a su hija. Posteriormente, luego de unos tragos, la protagonista fue a busca de su ex amiga, a quien finalmente le explicó sus motivaciones, al revelar que ella siempre le había tratado como un ser inferior, que su marido le había querido desde joven, por eso la había traicionado. Recibe un emotivo correo electrónico que le informa que aprobó su examen de certificación de maestro. A su vez, esta recibe una demanda de parte de Badá que la perjudicaría en sus sueños de ser maestra. Cuando llegan por primera vez a la casa del médico, están molestos, pero después de enterarse de que ella es maestra, la aceptan. Sin embargo, la protagonista y su novio deciden salir a un restaurante a celebrar después de un año, cuando los visitantes aparecen de inmediato como la mujer que le robó a su esposo. El día que iba a confrontar a su mejor amiga en público, alguien ya los había grabado. Badá, frustrada, salió de la oficina una tarde después de descubrir que su amiga la había traicionado con sus diseños. Recibió una llamada de la comisaría informándole que la mujer que le había robado el diseño de su joya había sido detenida. Esta mujer muestra pruebas de que la amiga de Badá la ayudó con los diseños.
Pasan los días y una mañana, mientras limpiaba la villana la casa de su novio, escuchó voces, la ve a lo lejos y corre a esconderse, pero llega con su esposa y su hija. Va recorriendo toda la casa antes de intentar seducirlo enfrente del armario. Ella se había escondido allí. Bada lo sabía y deseaba que ella pudiera sentir lo mismo que le había hecho sentir a ella. La protagonista entonces comenzó a prepararse para su primer día de trabajo como maestra. Recibió una llamada de la comisaría informándole que la iban a interrogar porque estaba demandada por Bada. La chica se sobresalta, corre después de enterarse de que fue demandada por cómplice en el robo de las joyas. Su médico interfiere para salvarla a su actual pareja, pero Bada no da marcha atrás. Bada, cansada de derramar lágrimas, hace que todos descubran la farsa vida de su ex amiga. Su divorcio fue postergada porque había un cargo de adulterio en contra de la villana. La chica estaba aterrorizada porque una vez que todos supieran que ella era una adúltera, su carrera estaría acabada. Después de tantos sucesos, Bada, con pesar por lo mal que le estaba yendo a su ex amiga, porque colocaron un letrero realmente muy feo hacia la ex amiga. Bada, cansada de tanto sufrimiento y venganza, desiste de perseguir a quien tanto le hizo daño. Ya la diseñadora le confiesa que se había dado por vencida con ella y que ya había retirado todas sus quejas. El cuñado, después de un retiro a su país natal, su familia le da una nueva oportunidad, donde este se vuelve director de la empresa de su suegro. Bada se va de viaje para llevar adelante sus sueños a ser exitosa. La maestra lleva una vida en un lugar lejano, pero inesperadamente, quien aparece allí, el mismísimo médico, va en busca de ella. Pasado un periodo largo de tiempo, Bada regresa con mucho éxito de su viaje. Bada, cuando salía de su oficina, se encontró con muchos globos que habían llegado a la recepción con las palabras: "Mi globo rojo. Felicitaciones por tu éxito". El personaje principal simplemente decidió dar la vuelta y marcharse después de verla en la distancia a Bada. En los comentarios les estaré dejando el nombre del drama. Hasta la próxima.